Buenas noches, bienvenidos una vez más a Ecuador al Futuro. Hoy revisaremos el contenido más relevante de los 7 programas precedentes en los que se abordó cada una de las temáticas que son parte del Acuerdo Nacional 2030 impulsado por el gobierno. Nuevamente agradecemos a los expertos, catedráticos, autoridades y representantes de la sociedad civil que acudieron a este llamado para construir un debate honesto y plural sobre los temas que nos involucran como país. En esta ocasión, nuestros invitados serán estudiantes, jóvenes que son precisamente en quienes se piensa al momento de generar consensos para construir un país mejor, pues son quienes tendrán en sus manos, en unos años, el destino del Ecuador. Vamos a presentarlos de inmediato. Nos acompañan en esta noche Doménica Mogollón. Ella es estudiante de tercer nivel de Bachillerato General Unificado del Colegio Juan Montalvo. También nos acompaña José Andrés Murgueitio, estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas. Nuestro siguiente invitado es Esteban Flores, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional. Y también nos acompaña Doménica Argencio, estudiante de Comunicación de la Universidad de los Hemisferios. Con ellos conversaremos de inmediato sobre cada uno de los temas que fueron abordados en los programas de Ecuador al Futuro. No se olviden que pueden escribirnos a través del hashtag Acuerdo Ecuador 2030, dar sus opiniones a través de las redes sociales. Transmitimos a través de Facebook Live y también estamos atentos en nuestras cuentas de Ecuador TV a través del Twitter Acuerdo Ecuador 2030 para que ustedes también puedan ser parte de la conversación que se desarrollará de inmediato. Fabricio. Muchas gracias, Sofía. Sin duda, un importante programa el que llevaremos a cabo durante esta noche en vivo, 21 horas con 3 minutos en Ecuador al Futuro. El acuerdo es ahora. Tenemos la participación de varios jóvenes de distintas universidades de nuestro país que aportarán con sus expectativas y sus comentarios en torno a los 7 ejes que se abordan a lo largo del acuerdo nacional que impulsa el gobierno para construir un mejor país hacia el futuro. Tenemos un primer reportaje de resumen que pone en contexto uno de los temas que hemos abordado a lo largo de estos días. Arrancamos con el tema de educación. Vamos a conocer cuáles fueron los puntos, las observaciones y las propuestas que académicos, expertos y relacionados en esta área plantearon pensando en la educación de Ecuador al futuro. Dentro del Acuerdo Nacional existen 7 mesas de conversación. La primera en iniciar los diálogos fue la de educación y también fue la primera en tener su espacio dentro del programa Ecuador al Futuro, llevado a sus hogares por los medios públicos. Aquí el consenso inicial es que si bien el número de estudiantes que acceden al sistema educativo es mayor, la calidad de la misma todavía deja dudas. Es un problema estructural que sigue permanente, que pervive, que está ahí presente. Tenemos a medias por esa falta de profesionalización. Pueden tener conocimiento, pero les falta la pedagogía, la didáctica. Que por ello se debe trabajar en procesos que involucren a la comunidad. En otras palabras, que no se dejen de lado los criterios de la gente que la conforman. Generalmente se diseñan procesos y sistemas educativos a partir de intereses, muchas veces incluso fuera de las realidades del país. Los conocedores del tema educativo consideran que esto permitirá ir a una nueva escuela, donde no prime la estandarización. De las últimas pruebas que se han tomado para evaluar el rendimiento de los estudiantes, los peor evaluados son las escuelas del milenio. Por favor, entonces, ¿qué se hizo con esa inversión absurda en la mayor parte de los casos, cuando ni siquiera se pensó en capacitar a esos maestros? Y ese sería el resultado, plantear un nuevo sistema de evaluación que no solamente contemple estas valoraciones de aspectos tradicionales, lenguaje, matemáticas, ciencias, en fin, sino también que nos ayude a establecer parámetros para evaluar ¿qué tipo de seres humanos somos? Es que el acuerdo en educación también debe tomar en cuenta los problemas sociales actuales, como la migración, la violencia y el aumento del embarazo adolescente. En el sistema educativo ecuatoriano está ausente el ejercicio de derechos humanos. No es lo mismo considerar al niño y el adolescente como usuario de un servicio que considerarlo titular de derechos. Pues solo de esta manera se podrá trabajar en el Plan Nacional de Educación 2020-2030 y también reformas a normativas como es el caso del Código de la Niñez y Adolescencia. Alec Llanos, Medios Públicos.
Bueno, esas fueron las observaciones, los comentarios y las propuestas también de los expertos que nos acompañaron hace un poco más de una semana para hablar sobre el tema de educación. Es el momento de conocer qué es lo que esperan los jóvenes sobre este tan importante tema. Arrancamos esta conversación, este diálogo con Doménica Mogollón, estudiante del Colegio Juan Montalvo. Buenas noches, gracias por estar aquí en Ecuador al Futuro. Doménica, ¿qué es lo que esperas tú de la educación de nuestro país a futuro? Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Yo creo que algo que es muy importante y que no sé si se te está tomando en cuenta es que el coeficiente intelectual está obsoleto. No es la única inteligencia que se descubrió recién que tenemos. Y creo que no se centran en esto, se centran en enseñar cosas súper puntuales y en un sistema que lleva años siendo el mismo. Entonces creo que es importante que las personas podamos desarrollarnos en lo que somos buenos, o sea, saber en lo que somos buenos y esto poderlo explotar para beneficio del país, porque obviamente la educación es como que la base para el país, es la base para que el país pueda surgir. Y me gustaría mucho que los docentes, por ejemplo, pusieron educación artística como en la malla curricular, pero son 2 horas en las que nos dicen la historia del arte. Entonces me gustaría que, no sé, como que impulsen mejor esto. Muy bien, muchas gracias. Importante conocer tu posición acerca del tema educativo y de los cambios que se deben realizar. Vamos a pasar ahora con José Andrés Murgueitio. José Andrés, pues desde tu punto de vista, el tema de inversión en educación, ¿cómo se debe manejar? ¿Debe abrirse paso a que haya pues esta educación gratuita que tanto se promociona? El tema de las propuestas y de las becas, ¿cómo debería manejarse desde tu punto de vista? Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y hay que partir de la idea de que el Ecuador necesita que su educación haga que los jóvenes se internacionalicen. Si es que nosotros como jóvenes no estamos verdaderamente preparados para las condiciones del extranjero, va a ser muy complicado que sepamos manejarnos dentro de nuestro ambiente y posteriormente un ambiente, digamos, internacional. En ese mismo sentido, sí, son necesarias las becas, es necesaria la educación gratuita y en este sentido, hipotéticamente, en el caso de que el Estado no pueda solventar todos los costos por esta educación gratuita, pues también es necesario que a la educación privada se le otorgue todas las facilidades para que brinde educación de calidad. Porque tanto en educación pública como en educación privada nos encontramos frente a un panorama en donde el nivel de educación es bajo y hay que aceptarlo y es algo que no se puede negar. Entonces ahora es cuando en particular el gobierno y las nuevas generaciones tienen que asegurarse de que a nosotros como jóvenes, que no somos el futuro, somos el presente, somos quienes estamos construyendo la patria, recibamos una educación que nos permita velar por los más pobres y también por el mundo en general. Muy bien, muchas gracias José Andrés Murgueitio, estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA en la ciudad de Quito. Es el momento de Esteban Flores, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional. Esteban, buenas noches, gracias por estar también aquí en Ecuador al Futuro. ¿Cuál es tu expectativa del tema de la educación en nuestro país a futuro? ¿Qué es lo que tú esperas como joven? Bueno, primeramente, buenas noches, muchas gracias por la invitación a este espacio. Pues yo, la educación a futuro, siento que se debe mejorar siempre la educación, promover la educación gratuita para todos los jóvenes, los adolescentes. Y pues de cierto modo, en cuanto al acceso a la educación pública, pues se debería reformular bastante bien lo que viene siendo la evaluación del ser bachiller, ya que como hemos visto no da los resultados que esperamos. Mucha gente ingresa a las universidades, chicos ingresan a las universidades y se ven limitados porque les pusieron esa carrera, no era lo que querían seguir, etcétera, etcétera. Y otra de las cosas es incentivar a la investigación que se tiene en las universidades, fomentando tal vez becas para maestrías, posgrados y salir hacia países del extranjero para poder prepararse mejor. Vamos a continuar este diálogo con Doménica Argencio, estudiante de Comunicación de la Universidad de los Hemisferios. ¿Cómo ves tú la calidad de la educación en el país y cuáles son los pasos que crees que se deberían dar? Buenas noches, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Pienso que en temas de educación pues hay que empezar por el principio, o sea, el acceso universal a la educación. Y recogiendo un poco también lo que dijo Doménica, el pensar en la educación como un tema integral, un tema que tiene que abarcar a toda la persona, no solamente a ir a unas habilidades técnicas concretas que son importantes, pero también que se vea a la persona en su conjunto, porque
esa persona en su conjunto es la que tiene que desarrollarse y la que tiene que crecer y la que al final va a ser un ciudadano y va a aportar o no a nuestro país. Entonces, en la medida en que veamos a la persona como un todo, desde su contexto, no solamente en las notas que saque o en el número que sea, sino en toda su realidad, vamos a poder responder mejor en la educación y también en otros temas que tenemos pendientes, la empleabilidad, la lucha contra la violencia, pero en definitiva pienso que ese es un punto de partida que tiene que ser evaluado. ¿Cómo estamos respondiendo a las necesidades de los niños, de las niñas, cada uno, sea en el ámbito urbano o en el ámbito rural? O sea, es algo que tenemos que observarlo, analizarlo y poder responder con la solución a la medida, no con una solución generalizada. Es importante lo que tú estás planteando y pues lo que también había dicho Doménica Mogollón, el tema de las diferentes inteligencias que tiene el ser humano, detectar para qué es bueno cada uno de los seres humanos y potenciar esas habilidades. Este es uno de los temas que se abordó durante los programas de Ecuador al Futuro, el tema de la educación, pero también se abordó el tema del empleo y la competitividad, modernización laboral, simplificación de la tramitología, así como no recarga de impuestos fueron varias de las propuestas realizadas para mejorar la competitividad y la innovación en el país. El tema fue tratado a profundidad por expertos en la materia. Los actuales esfuerzos por mejorar la imagen del país y generar confianza en el mercado internacional han sido positivos. Sin embargo, no han permitido incrementar la competitividad del Ecuador. Eso es lo que se quiere cambiar de forma radical a través del Acuerdo Nacional. Promover el emprendimiento y la capacidad de generación de empresa en el país. Y lo segundo es innovación. Emprendedores como Ángel Armas, para quien el futuro de un negocio depende del financiamiento, es un tema que se debe mejorar. Los bancos le ponen tantas trabas, le ponen intereses muy altos, entonces el emprendedor aquí en Ecuador no puede salir adelante. Por eso se propone innovar no solo en los productos, sino en los procesos, los cuales en el país se han mantenido en las exportaciones tradicionales. El rol de la academia en la interacción con el sector privado, para encontrar esas bondades que tenemos gracias a lo que vende este país y generar productos de mayor valor agregado, es lo único que nos permitirá generar otro tipo de empleo. Ejemplos existen. Alemania logró ese desarrollo mediante la formación dual, programas que se están replicando en nuestro país gracias a la cooperación internacional. Introducir a los jóvenes, insertarles al área laboral por medio de su formación y que no haya ruptura. Que todo eso logrará esa competitividad tan anhelada y con ello generación de empleo, aunque en este punto la clave, según Javier Rosero de FedExport, será la modernización laboral. Es imposible hablar de creación de mayor riqueza y creación de nuevas fuentes de empleo cuando seguimos tratando de regular las relaciones laborales del mundo moderno con leyes del siglo pasado. Lo cual deberá ir acompañado con simplicidad de trámites, reglas claras y no recarga de impuestos. La seguridad jurídica juega un rol fundamental. Reglas claras desde un inicio, reglas que no se cambian de un momento a otro, implican esa seguridad que el empresario necesita para poder invertir. Finalmente, algo que no puede faltar es una institucionalidad que vaya más allá de cualquier gobierno de turno. Alex Llanos, Medios Públicos. 21:15, transmitimos este programa en vivo para todo el país. Ecuador al futuro, el acuerdo es ahora. Hemos visto estas importantes conclusiones y propuestas que se han planteado en el ámbito de la competitividad y la innovación. Vamos con Doménica Argencio, a quien voy a plantear la siguiente pregunta. ¿Cuán importante es la experiencia que puede tener un joven luego de estudiar para poder desplegarse y desarrollarse en el ámbito laboral? La experiencia, sobre todo a día de hoy, en las carreras se considera, es altamente valorada. Y de hecho, muchas veces en los trabajos, más que un título, bueno, que también es súper importante y también en nuestro país eso sigue siendo una cosa que tiene mucho peso, el título, también es súper necesario la experiencia. Y muchas veces esos espacios no se dan en las empresas o no se dan las oportunidades para que el joven saque nuevos conocimientos, que pueda aprender directamente ya del desarrollo laboral, del salir a la calle, del encontrarse en el mundo. Entonces, eso a cierto punto frena las oportunidades que mucha gente puede tener, porque seguimos dependiendo un poco de la palanca, de el que me ayudó, que conseguir este trabajo, cuando en realidad hay mucha gente que está muy bien capacitada, pero por falta de estos espacios de experiencia no consigue salir adelante. También
que también los jóvenes, lo que también está pasando es que tampoco se quieren amoldar a esas estructuras de pues, empresas muy grandes que requieren unas, ¿cómo se dice?, unas capacidades, unas habilidades muy técnicas. Ajá. Y no dan ese espacio a que el joven vaya, adquiere esa experiencia e incluso se forme dentro de la empresa. ¿Cómo obtenemos esa experiencia, Esteban? Esteban, ¿cómo obtenemos esta experiencia? ¿Qué es lo que se propone desde el ámbito educativo? Ustedes, me imagino, tienen contacto con los rectores de las universidades y están planteando frente a esta preocupación cómo mejorar esto. Claro, bueno, por parte de nuestra universidad, de la Escuela Politécnica Nacional, hay un convenio de pasantías que se generan para nosotros los jóvenes estudiantes, que podamos salir a la industria a realizar nuestras pasantías. Sin embargo, cuando ya conseguimos nuestro título, es algo alarmante que para conseguir empleo las empresas privadas requieren de personal que tiene de 1 a 3 años, piden de 1 a 3 años de experiencia, y es algo que nosotros lamentablemente salimos con apenas 6 meses. Entonces yo creo que se debe incentivar por parte del gobierno a que haya nuevos planes de trabajo en donde se incentive al empleo joven, a que la empresa privada nos contrate, nos evalúe por un periodo, me supongo, de 6 meses. ¿Y esto de la formación dual qué te parece? Que puedas trabajar y estudiar al mismo tiempo. Me parece excelente, o sea, es bastante duro la verdad el hecho de estudiar y trabajar al mismo tiempo, no es algo fácil evidentemente, pero yo creo que si uno se organiza bien, si uno es responsable, lo puede lograr. Muy bien, muchas gracias Esteban. José Andrés Murgueitiu. Hemos escuchado que es un tema complicado, el tema de trabajar y estudiar a la vez, pero sin duda esta fórmula ha resultado con experiencias muy positivas y muy favorables en otros países, sobre todo en los países del primer mundo. ¿Cómo lograr que los jóvenes ecuatorianos finalmente puedan partir de esta formación dual, trabajar y educarse a la vez? Y también, ¿cómo lograr que los jóvenes ahora tengan esa mentalidad de emprender y no depender de un trabajo exclusivamente? Bueno, en la actualidad, en la mayoría de centros educativos de tercer nivel se van a escuchar a los jóvenes diciendo que no quieren depender de una empresa, que quieren ponerse su propia empresa, pero el problema es que no reciben los incentivos, en muchos casos, ni siquiera de su misma familia. ¿Qué tipo de incentivos? Y válgase los incentivos para, digamos, para poder iniciar con las empresas, digamos, para la compra de productos, para la compra o el alquiler de un establecimiento donde se puedan poner, o simplemente con una asesoría. Y en muchos casos también entra el tema psicológico, porque hay muchas, estamos lastimosamente, muchas personas chocan con otros sectores que, digamos, ya están dentro de este sistema y siempre están con esta presión de que no lo van a lograr. ¿Pero están preparados para emprender los jóvenes? Por supuesto, los jóvenes estamos más preparados que antes. Tenemos, esos son los beneficios del Internet, los beneficios hasta cierto punto de esta interconexión global. Tú puedes conocer los temas puedes saber qué está pasando en Europa, qué está pasando en Norteamérica, saber cuáles son las nuevas tendencias, digamos, de una rama, me invento, de la agricultura, de la industria, de la jurisprudencia, ciencias sociales y todo eso. Y eso también es un plus, algo que te permite estar mucho más preparado para salir al mercado. Obviamente, aquí entra el tema de la experiencia laboral. Doménica Mogollón, estudiante de tercer nivel de Bachillerato General Unificado del Colegio Juan Montalvo. ¿Están preparados para escoger una carrera? ¿Tú crees que lo que se hace en la época del colegio les permite realmente direccionarse hacia lo que en el futuro va a ser su desarrollo profesional? La verdad yo creo que no, porque, por ejemplo, en mi caso, yo quisiera seguir dirección y producción cinematográfica. Eso en el colegio nunca, no hay una materia que se le asemeje por poquito, no hay nada, que no tiene nada que ver. Pero creo que también hablaban del trabajo dual. Esto creo que es súper complicado porque hace un año fueron a mi colegio personas del Ministerio de Trabajo a decir que querían que después de la educación básica se abran campos de trabajo para las personas. Pero yo creo que esto sería un poco contraproducente porque cuando una persona tiene dinero, tanto por estudiar ya no se preocupa. Y ponían, por ejemplo, ejemplos de Estados Unidos, de potencias que logran hacer esto, pero creo que también es importante ver esta parte en la que tienen un montón de problemas de estrés, de salud, por precisamente esto, por sobrecargarse de trabajo y de estudiar. Entonces creo que la guía que hay en el colegio no es la adecuada. Creo que tal vez podrían implementar alguna clase de charlas, algo que te haga que descubras, porque luego llegamos a la universidad y nos toca cambiar de carrera, esta no quería, esta sí, esto no, y muchas veces eso repercute al país. Entonces, eso.
Muy bien, muchas gracias Doménica, gracias a cada uno de nuestros invitados, jóvenes invitados que han planteado sus expectativas sobre dos temas importantes, el tema de la educación y el tema de la competitividad y la innovación, sin duda dos de los ejes del Acuerdo Nacional que buscan apuntar a nuestro país hacia el futuro. Son las 21 horas, 21 minutos, es momento de hacer una pausa, regresamos en breve con más de Ecuador al futuro, el acuerdo es ahora, sigan con nosotros. Amigos, gracias por seguirnos en redes sociales a través del hashtag Acuerdo Ecuador 2030. Nuestro siguiente tema, representantes de los trabajadores, de los jubilados y de los empresarios coincidieron en que para superar la crisis que actualmente atraviesa la seguridad social en nuestro país es necesario tener los estudios actuariales sobre la deuda del Estado con el IES y que se pague ese monto. Además, insistieron en que la privatización no es la salida. Estas declaraciones las hicieron durante el programa Ecuador al futuro de los medios públicos. La crisis por la que atraviesa la seguridad social en nuestro país es conocida por todos. Las posibles soluciones ante este problema fueron abordadas este miércoles en el programa Ecuador al futuro de los medios públicos. Y es que los jubilados, trabajadores y empresarios coinciden en que para afrontar esta crisis se debe en primer lugar transparentar la deuda que tiene el Estado con el IES. No podríamos hablar jamás de una sostenibilidad si no hacemos transparente la deuda que tenemos que cobrar.
Conocemos que son más de 3.000 millones de dólares. Todos los panelistas coincidieron en que la privatización de la seguridad social no es una opción para superar la crisis. Que el gobierno aprovecha la crisis de la seguridad social para justificar de alguna manera la privatización. Que en vez de ser la solución, eso es un problema. La Constitución prohíbe explícitamente la privatización. Otro de los problemas planteados fue la sostenibilidad del IES. Esto de los niños menores de 18 años que entran. No estamos en contra que vayan a hacerse atender, pero ¿quién paga el gasto que provoca el Seguro Social? Políticamente podemos poner la universalización de la sociedad, de la seguridad social. ¿Pero cómo sostenerlo? Exactamente. Para solventar la crisis del IES, también se plantea que se maneje de forma técnica la institución y que se cambie la conformación del Consejo Directivo, que actualmente está presidido por un delegado del presidente de la República. Tiene en este momento un delegado del sector privado, de los empleadores, no tiene delegado de los trabajadores. Así es. Y tenemos un presidente del directorio que es un cargo político. Es crear un modelo suficientemente independiente y autónomo. La Constitución lo dice. Ante las denuncias de problemas en la atención médica, además se barajó la posibilidad de reducir la burocracia e incrementar el número de médicos. Si hubiese más dispensarios, la queja de los señores usuarios con seguridad disminuiría porque se acerca el servicio al ciudadano. Ronito Apanta, Medios Públicos. 21:27, seguimos en Ecuador al futuro, el acuerdo es ahora. El tema de la seguridad social, sin duda muy importante y de mucha expectativa a nivel nacional. ¿Qué es lo que ven los jóvenes? ¿Qué es lo que aspiran los jóvenes sobre este tema? Le pregunto y le planteo la siguiente inquietud a Doménica Mogodón. ¿Preocupa la situación de la seguridad social a los jóvenes? Sí, claro que sí. Es, como dijo Andrés, que somos el presente y somos el futuro, pero somos del presente. Y muchas veces la opinión, o sea, me alegra mucho que este espacio se abra porque muchas veces creen que los jóvenes no pensamos en esto. Ajá. Pero es súper importante. Justo el otro día venía mi abuelita y me decía que los doctores están haciendo consultas pagadas. Y es como, pero se supone que es el IES, se supone que ya pagó su aportación, o sea, ¿por qué está pasando esto? Entonces, me parece que la salud social no debería estar en manos de pocos, es del pueblo y es uno de los pilares fundamentales para que un país surja. O sea, la salud de las personas, de sus habitantes, es súper importante y que nos quiten algo como esto no se puede, o sea, es como imperdonable. Entonces, creo que no sé, también habían dicho que se había disminuido el presupuesto para la seguridad social. Ajá. Entonces, esto sí lo sabemos, pero ¿qué podemos hacer con esto? O sea, es súper complicado porque estamos iniciando nosotros en este mundo y ¿cómo vamos a terminar? O sea, sí es preocupante. Esperas que se brinden alternativas de parte del gobierno, entonces. Sí. José Andrés Murgueito, estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas. ¿Qué se plantea o qué se siente desde un joven como tú al escuchar toda esta discusión en torno al IES? ¿Cuál es tu preocupación? Claro, bueno, a diferencia de lo que generalmente se dice de los jóvenes, nosotros también estamos interesados de lo que sucede, de lo que está pasando en la actualidad en el IES y en general con la seguridad social. Entonces, muchos de nosotros tratamos de hacer un vínculo en el tema de la seguridad social, la edad de jubilación, con el tema de la industria. En este caso, si es que hipotéticamente la edad de jubilación se llegara a tardar, para nosotros será mucho más difícil entrar al mercado. Esa es una de las preocupaciones. En segundo lugar, el tema de la atención en los hospitales públicos. En ese sentido, diariamente en la calle, en un centro comercial, en una universidad, en una escuela, en cualquier lugar vas a escuchar muchas críticas sobre cuáles son las falencias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Incluso podemos escuchar en nuestras mismas familias que existen falencias debido a que los médicos tratan mal a los pacientes, las personas, los administradores tampoco tratan bien a los pacientes. Entonces creo que también este es un tema de motivar hasta cierto punto a los funcionarios de los hospitales o en sí del IES en general, a que también esta atención beneficie al usuario. Creo que también atender con una sonrisa es algo muy bueno. Claro que sí, muy importante la calidad y la calidez en la atención de todos los servicios públicos que se ofrecen en nuestro país. Gracias, José Andrés Murgueito. Esteban Flores, ¿qué aspectos de la seguridad social, desde tu punto de vista joven universitario, deben ser atendidos de forma urgente y prioritaria? Bueno, creo que los principales aspectos es la atención médica, como se vino hablando, es algo
que no se puede dejar de lado. Es inaudito que una persona con un malestar médico tenga que esperar 3, 4, inclusive más tiempo para poder hacerse atender ya cuando el dolor ha pasado. Y otro de los temas es lo de la jubilación. Si bien es cierto, no somos las personas que se van a ver afectadas, pero en un futuro vamos a pasar a ese escalón, ¿no es cierto? Vamos a estar a un escalón de jubilarnos, y ¿qué va a pasar con nosotros? Obviamente debemos reformar todo eso para poder obtener el mayor de los beneficios. Tú nos dices, y ustedes han planteado que los jóvenes quieren emprender. Hay más dificultades todavía para las personas emprendedores de poder asegurarse y de poder tener esta jubilación. ¿Qué planteas al respecto? ¿Cómo crees que debería manejarse? Bueno, yo creo que el emprendimiento y la innovación van de la mano. He conversado con algunos doctores de mi universidad y una idea podría ser plantear proyectos incubadores en los que los emprendedores lancemos miras hacia el futuro, creando y buscando crear plazas de empleo para el resto de la población. Ok, muchas gracias, Esteban. Doménica Argencio, ¿cuál es la alternativa para que la seguridad social pueda estar fortalecida, pensando también en los intereses de los jóvenes de la hora? Cuando hablamos de seguridad social, es importante tener en cuenta que, bueno, primero, nuestra seguridad social está en crisis. Así que primero tendría que pasar por esa reforma institucional necesaria, que se transparente la situación, también porque no solamente que sea una preocupación de aquí a 10 años como se plantea, sino también es una preocupación actual. Entonces, esa reforma es necesaria porque eso va a repercutir tanto en la calidad de los servicios de salud, va a repercutir en las pensiones, va a repercutir en la atención y en muchos niveles. Y lo que realmente propondría es que se evalúe realmente la estructura, porque en el reportaje hemos visto que hay muchos problemas estructurales. Pues empecemos por allí, por evaluar esa estructura. Tiene que ser una estructura política, debe ser una estructura más relacionada con la salud. Eso debería evaluarse para efectivamente llegar a una solución. Y pensando también en las nuevas opciones laborales que vemos que están cambiando, no son las mismas de las épocas pasadas. El siguiente tema, y precisamente mencionando lo que estamos hablando de los diferentes tipos de empleo, la generación de empleo es una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos, un tema que fue también abordado a profundidad en Ecuador al Futuro. 5 millones de ecuatorianos no cuentan con empleo pleno, una realidad que preocupa a todos en el país y por lo cual es un tema puesto a discusión en el acuerdo nacional impulsado por el gobierno, el cual asegura estar trabajando en planes para modificar estas cifras. Desde la Federación de Cámaras Binacionales, su presidente Miguel Ángel Puente considera que la única salida es la dinamización de la economía, donde un instrumento fundamental son reformas laborales. Reitero, que de ninguna manera afecten la estabilidad, que de ninguna manera afecten los derechos adquiridos de los trabajadores. Debemos entender que la legislación tiene que adaptarse a los tiempos. El tiempo no puede adaptarse y la realidad de la humanidad no puede adaptarse a la legislación de 1938. El ministro de Trabajo subrogante, Héctor Guanopatín, añade que en ese sentido los cambios deben producirse también en áreas como la educación. Para crear una educación dual que haga que nuestros jóvenes se capaciten en actividades productivas. Es que esa capacitación es fundamental también cuando se habla de emprendimiento, pues además de lo complicado que es emprender en el país, no existe un seguimiento a estos negocios, señaló Ana Correa, presidenta de la Red de Mujeres Líderes. El tema es que cuando emprenden lo hacen en actividades en las que ellos son hábiles, son expertos, tienen algún conocimiento, pero sin detectar una necesidad en el mercado, por ejemplo. No obstante, desde el Parlamento Laboral se insiste en que nada puede cambiar si no existe un verdadero compromiso del sector empleador en lo referente a inversión, así como en la tecnificación. La empresa nacional es una empresa familiar, que se quedaron estancados en tecnologías de la década de los 50. Así es. Y los explotan hasta el máximo. Y si no hay inversión, entonces no somos competitivos, hay que regresarle a ver al trabajador para bajar el salario para ser competitivos, cuando en la práctica deberíamos motivar una alta inversión que nos permita competir. Planteamientos válidos que se deberán acoger si se busca un Ecuador generador de empleo. Alex Llanos, Medios Públicos. Sin duda el tema del trabajo y el empleo es uno de los que mayor interés y expectativas genera en la ciudadanía, entre los ecuatorianos. ¿Qué hacer y cuáles son las expectativas desde la juventud? Es la pregunta para Doménica Argencio. ¿Cómo lograr que los jóvenes que terminan sus estudios puedan conseguir trabajos dignos, trabajos bien pagados, trabajos que finalmente les ofrezca estabilidad?
Por un lado, pienso que es importante lo que ya hemos venido diciendo antes, que se abran las puertas al emprendimiento, porque eso repercute en más plazas de trabajo, por un lado. Y por otro, no solo que se abran las puertas, sino que se quiten los obstáculos fiscales, jurídicos, eso por un lado. Y también, por un lado, a los emprendedores, pero también a la empresa privada, que quiere crecer, que quiere dar esos espacios a los jóvenes, pero no necesariamente encuentra el apoyo económico, si quiere, de inversiones de fuera o de inversiones de dentro. O sea, en definitiva, hay que impulsar ese crecimiento, porque en la medida en que las empresas crezcan, esos espacios van a surgir para los jóvenes, que vienen con nuevas ideas y con ganas de innovar y de aportar al país. El tema del desarrollo del trabajo, los espacios laborales, depende entonces en gran medida desde tu punto de vista, desde el sector privado, de un compromiso del sector privado, no solo del público. Sí, porque el público es consciente de esta situación, pero no necesariamente tenemos que seguir engordando el sector público para ofrecer esa solución. Es decir, hay otras salidas para dar empleo y es bueno propiciarlas. Esteban, es importante también saber el punto de vista de ustedes como jóvenes frente al tratamiento de las reformas laborales que se están planteando en este momento. Ustedes deben haber escuchado que se ha pedido de parte del sector empresarial que se flexibilice un poco el tema de la jornada laboral, el tema de los contratos de emprendimiento, que haya más tiempos de prueba. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Te preocupa? ¿Crees que es lo correcto? Bueno, en cuanto a la flexibilidad de la jornada laboral, la verdad sí me preocupa bastante porque se van a emitir horarios de trabajo en los que uno a veces no está acostumbrado o en los que a veces uno sufre un desgaste que tal vez repercute en la eficiencia que uno tiene al trabajar. En cuanto a lo de el apoyo hacia el emprendimiento, pues como lo mencionaba hace un momento, eso de los proyectos incubadores siento que debería fomentarse desde la universidad, ya que en las universidades estamos formando excelentes profesionales, pero sí hace un poco falta de apoyo a lo que es la investigación para dar soluciones a las problemáticas y al emprendimiento, a formar emprendedores, a personas que salgan y luchen en las empresas, con las diferentes empresas y formen plazas de trabajo para la población. Bueno, es muy importante lo que acaba de decir Esteban y hemos escuchado en torno a este diálogo, a estas conversaciones sobre las eventuales reformas en el ámbito laboral, varias voces, especialmente desde el sector empresarial, que aseguran que actualmente los jóvenes no piensan en tener y contar con trabajos estables, que les ofrezca una estabilidad de 3, 4, 5 años en adelante, sino más bien ellos tienen otra visión en el ámbito laboral. ¿Es esto así, José Andrés? Es así porque nosotros los jóvenes pensamos en grande. Yo creo que de aquí parte la idea de que podemos trabajar en una empresa, podemos trabajar en el sector público, adquirir ciertas destrezas, pero lo que nosotros buscamos es seguir adelante. O sea, internacionalizarnos, hacer del país un lugar mejor. Entonces, en ese sentido, y comparto mucho lo que se dijo en el reportaje, que lastimosamente la empresa ecuatoriana está estancada como en los años 50. Tenemos que desarrollarnos y eso es lo que nosotros estamos buscando en este momento. Y aquí también entra el papel de la educación. Que sin educación, si no nos dan todos, digamos, este tipo de asesorías para que podamos iniciar con esto, lo que tú estás recibiendo como parte de tu educación ya en el ámbito universitario, ¿te prepara para estos nuevos retos, estas nuevas carreras que se están presentando, el ámbito de la tecnología, de la innovación, que es muy necesario y es quizá la única fórmula para salir adelante? A ver, yo creo que aquí, bueno, y en todas las carreras va a ser así. En la universidad tú aprendes lo teórico y es en la vida laboral que tú aprendes lo práctico. Entonces, en este sentido, tú puedes trabajar en una empresa y lo que tú buscas es, como ya lo mencioné, adquirir las destrezas necesarias y posteriormente aportar al país. Entonces, hay muchas personas, y como ya hemos mencionado, que dicen que los jóvenes no estamos preparados porque no tenemos experiencia laboral. Pero ¿cómo esperan que tengamos la experiencia laboral si es que se nos cierran las puertas totalmente? Lo que nosotros buscamos es aprender. Incluso en el hipotético caso de que algún trabajador por A o B situación tenga que salir, nosotros podamos suplir y podamos aportar con mejores ideas a la misma empresa. De acuerdo, José Andrés, muy bien. Vamos con Doménica Mogollón. Se están formando actualmente en los colegios, en las escuelas, a los jóvenes, a los niños, para emprender, para ver el ámbito laboral desde otra visión. Bueno, la verdad creo que no. Creo que hay esta materia, sí, emprendimiento, pero como tal, o sea, como a nosotros ponernos a prueba y ponernos esta mentalidad de emprender, creo que la verdad no. Creo que más bien sale de nosotros como jóvenes hacerlo
Y creo que es muy importante el emprendimiento, pero creo que también es importante la clase obrera actual. Se estaba conversando, había leído en algún lugar que quieren reducir el salario mínimo. ¿Y cómo no es concebible que quieran hacer esto cuando el país está de este modo? Quieren poner 3 años de prueba para una persona que vaya a trabajar. Entonces, todo esto, obviamente, a nosotros como jóvenes nos afecta muchísimo, porque ¿cómo puedo estar 3 años en una empresa y luego me botan cuando quieran? Es importante todo lo que ustedes están mencionando porque es la percepción que tienen los jóvenes de lo que pasará a futuro, del escenario al cual se enfrentarán. Y es precisamente eso lo que buscamos, esta construcción, este diálogo en el que cada uno de nuestros invitados aporta desde sus espacios personales. Hacemos una pausa en Ecuador al Futuro. Recuerden escribirnos a través de Acuerdo Ecuador 2030 en las redes sociales. (21:44). Seguimos con más aquí en Ecuador al Futuro. Otro de los temas que se trató aquí en este espacio fue el de cambio climático y protección del medio ambiente. Y sin duda la contaminación del aire, del agua, los residuos y el extractivismo fueron algunos de los problemas ambientales del país que se trataron durante este programa aquí días atrás. Otro eje que es analizado dentro del Acuerdo Nacional 2030 es el desarrollo sostenible y cambio climático. En el programa Ecuador al Futuro de los medios públicos, desde la academia se planteó que nuestro país atraviesa por 4 problemas en materia ambiental, que son la calidad del aire, la contaminación del agua, los residuos y el ruido. Todos ellos están vinculados directamente con el cambio climático y con la sostenibilidad a futuro del país. Por otro lado, desde organizaciones ambientalistas, plantean que la extracción minera, petrolera y la expansión de la agroindustria son los principales factores que afectan al medio ambiente y a la calidad de vida de las personas. Dejar el crudo en el subsuelo.
Esto es una solución real para enfrentar el cambio climático. Estamos hablando del bosque que no va a ser talado, las emisiones de CO2, entonces que no se van a ir al ambiente. El cambio climático en el Ecuador y el mundo estaría afectando a la provisión del agua. El objetivo que se enmarca dentro del Acuerdo Nacional es reducir la brecha de acceso al agua segura. Tenemos el 51% que estamos dando de agua segura a nuestra población. Además, se propone que para evitar la contaminación del líquido vital, se debe realizar un correcto tratamiento de las aguas residuales. Tenemos una problemática importante que solamente el 10% de las aguas en el país son tratadas. Porque ya tenemos la aparición de contaminantes emergentes, por ejemplo, cocaína en las aguas. Los problemas ambientales en el Ecuador no solo son producidos aquí. El ejemplo claro son los residuos plásticos que por las corrientes marinas llegan hasta las Islas Galápagos. En recopilar ese plástico, en tener sistemas de recolección del plástico y poder procesarlo posteriormente para su recuperación y reutilización. No existe la voluntad de estos países de reducir su consumo. Los panelistas además coincidieron en que la educación es un eje fundamental para fomentar una cultura ambiental y enfrentar el cambio climático. Empezamos con educación básica, hasta los colegios, concienciando, y luego las universidades tenemos la obligación de formar profesionales técnicamente preparados. Ronito Apanta, Medios Públicos. ¿Cuál es la cultura ambiental que proponen nuestros invitados, estudiantes de colegios y universidades? Carolina, ¿cuál es tu propuesta? Doménica, perdón, ¿cuál es tu propuesta? Bueno, yo creo que, como veíamos en el reportaje, mencionaba que el crudo tiene que quedarse en el suelo. No, creo que esto es imposible. Como nosotros como país, siendo tan importante la materia prima, creo que eso es como muy utópico, entonces no creo que se pueda. Pero creo que es importante también nosotros como cultura. Se nos enseña desde pequeños y desde pequeños, o sea, es importante incentivar esto de lo correcto. Y en X campaña política me acuerdo que decían, somos quiteños, déjennos botar una basurita. Y es como, no está bien. O sea, creo que más importante que es lo que las personas hacen, que dicen, es una cosita. Pero esto es súper importante al final, porque es lo que más se ve en los ríos, en las calles, en el aire. Y también tal vez poner políticas más estrictas, porque si no se pone mano dura, ¿cómo van a cambiar? Si es que no se les dice, tienes esta multa por botar basura, o los coches, que no revisan los motores. ¿Más regulaciones crees que deben existir? Sí, pero súper estrictas. Muy bien, gracias Doménica por tu participación. José Andrés Murgueitio, dentro de pocos años, ya ustedes tendrán que ser actores para sacar adelante al país, pensando hacia el futuro. Pero ¿cómo lograr ese desarrollo del país teniendo en cuenta también el respeto del medio ambiente? A ver, yo creo que hay que partir de lo más básico, igual que es el tema de la educación. Entonces, el tema del respeto al medio ambiente, hay que ser muy realistas, no se va a implantar de un día para el otro. Entonces, tiene que ser un proceso al mediano o largo plazo. Si es que en la actualidad, y tal como se mencionó en ese reportaje, se inicia con un proceso de educación, desde los más pequeños hasta los más jóvenes, mucho más fácil que después, incluso en las prácticas, digamos, extractivistas, todo ese tipo de cosas, también se respete al medio ambiente. Entonces, todo parte de nosotros. Si es que la sociedad no está plenamente comprometida con el respeto al medio ambiente, pues muy difícilmente vamos a poder respetar el medio ambiente, digamos, a gran escala. ¿Debe en este existir sentido. un compromiso de reducción de consumo de los habitantes del Ecuador? A ver, yo creo que en este sentido, si nos vamos a poner a hablar sobre el consumismo, es un tema muy difícil muy profundo para hablar y muy difícil de combatir también en este sentido. Entonces, más bien es el tema de educación, digamos, si es que vamos a mantenernos en una cultura consumista en ese sentido. Apliquemos el tema de la separación de la basura, podamos reusar todo lo que nosotros utilizamos y que todos estos productos, por ejemplo, las botellas de plástico sirven para hacer, digamos, chaquetas, para hacer camisetas, para hacer pantalones, utilicemos eso y también aportemos a nuestra industria. Muchas gracias, José Andrés. Esteban, un problema muy importante que actualmente está enfrentando Ecuador y muchos países, de forma general el planeta, es el tema de la contaminación por residuos plásticos. En el país hemos visto que este es uno de los principales problemas. Generar una cultura de reciclaje, como mencionaba Sofía hace poco, será importante y vital en las próximas generaciones.
Claro, es muy importante y en sí crear nuevos proyectos. En sí, por ejemplo, se ha escuchado proyectos de que usan plásticos reciclados para la construcción de armazones para viviendas, lo cual se está implementando aquí en Ecuador y ha dado muy buenos resultados. De igual forma, hay proyectos en los cuales se está buscando la viabilidad de construir, de fabricar, mejor dicho, envases que ya vienen de materiales biodegradables, como son el bambú, como son el caparazón de las conchas, pero que lamentablemente no pueden competir contra el mercado del plástico, ya que los costos de producción del plástico son muchos menores que los costos de producción de estos nuevos envases. ¿La normativa debe venir ahí en ese momento a regularlo? Sí, yo creo que sí, que se debería regular, se debería poner más impuestos a los plásticos y de esta manera fomentar el uso de estos nuevos envases biodegradables. Doménica, también pues queremos saber tú qué le dirías a las autoridades que están planteando este acuerdo nacional por el desarrollo sostenible y por el medio ambiente. ¿Qué les plantearías? ¿Qué les pedirías que hagan? ¿Cómo quieres ver al Ecuador en unos años? Pienso que, como decía José Andrés, es importante que tengamos en cuenta que no va a ser una solución a corto plazo, sino a largo plazo, así que muy bien que estemos pensando en este acuerdo de aquí a 10 años, pero que tiene que ser tanto una transformación en la educación, en el consumo, como decía Esteban, pero también en la manera en que concebimos nuestra economía, porque nuestra economía está basada en materias primas, básicamente, y eso deja una huella profunda de muchísima destrucción en el medio ambiente. Entonces, en la medida en que consigamos dar ese giro en nuestra economía, que no sea una economía basada en el petróleo, en la minería, eso va a hacer la diferencia, porque no vamos a estar contaminando ni generando tanto daño en el medio ambiente. De acuerdo, muchas gracias, Doménica. Valiosos los aportes de cada uno de los jóvenes que se encuentran hoy aquí en nuestro programa. Pero otro de los temas que hemos abordado a lo largo de estos días y que es uno de los ejes del acuerdo nacional es el relacionado a la seguridad ciudadana. Veamos y conozcamos, recordemos qué es lo que plantearon los invitados días atrás sobre esta temática. Medios públicos, Villa y Canchacunaca, programa Ecuador al futuro, Rimaitachari. Chaypica seguridad ciudadana, Yactayucuna, Pacasi Causanamantag, Hamuktarcami. Chaytami, Manjarigun. Estuvo en la mesa de análisis del programa Ecuador al futuro de los medios públicos, una problemática que genera preocupación entre la ciudadanía y las autoridades. Los panelistas invitados señalaron que la violencia es un tema estructural y no coyuntural, y que tiene como causa principal a la pobreza. Factores de desigualdad, a factores de acceder a mejores condiciones de vida, a factores de acceder a buenos niveles de educación. Además, indicaron que la delincuencia está cambiando y que la misma se está organizando como el narcotráfico y en los delitos comunes, con lo cual se fortalecen. Si yo salgo de aquí en este rato al canal y me roban un teléfono, hay detrás de eso una organización. Y que la inseguridad jurídica y la inacción de las instituciones del Estado suma al incremento de la delincuencia. Todos los días violaciones a la ley. El consumo de drogas es a vista y paciencia de todo el mundo. Ante el diagnóstico expuesto, los panelistas plantearon algunas estrategias para combatir la violencia y la inseguridad. Una de las principales es generar políticas públicas que busquen el desarrollo y la educación de las personas. Las personas que tienen una fuente de empleo lícita tienen 10 veces menos posibilidades de involucrarse en un tema delictivo. Si no hay desarrollo, no hay seguridad. Si no, veamos lo que está pasando en las fronteras. Otra de las principales aristas es combatir el consumo y venta de drogas y que debería encaminarse a través del servicio de inteligencia. Si nosotros no entendemos cómo funciona, por decir algo, el cartel de Sinaloa o la andrangheta italiana, pues lo único que nosotros hacemos es actuar en el territorio ecuatoriano como si no fuera una cosa internacional. En cuanto a las posibles soluciones para enfrentar a la actual crisis carcelaria, coincidieron en que se tiene que encaminar a realizar cambios en el sistema judicial que evite que todos los delitos e incluso las infracciones menores tengan como sanciones la prisión. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Si no hay desarrollo, no hay seguridad, es uno de los planteamientos que se hicieron durante este programa y este reportaje que acabamos de ver. Doménica, ¿qué piensas tú sobre la violencia estructural que está afectando a nuestro país? Pienso que es una cosa muy grave y que tiene que ser de los temas principales que se llegue a un acuerdo, porque afecta a la persona desde la infancia, en la adolescencia, cuando es adulto. O sea, es un problema que nos afecta en la totalidad. Y efectivamente tiene que empezar, o sea, pienso que debería empezar por la educación desde el primer momento, porque así veremos que no solamente
que surgen oportunidades que están fuera de la calle, que están fuera de la violencia y que esas oportunidades a su vez repercuten en el bien de esas personas, no solamente a nivel personal o de esas familias, sino también a nivel de todo el país. Ok, muchas gracias, Doménica. Esteban Flores, ¿cuáles son los aspectos que hay que atender de manera urgente para fortalecer el tema de la seguridad ciudadana? Pues bueno, yo creo que uno de los aspectos que se debe atender de manera urgente es en cuanto a las leyes. Se debería reformar las leyes, ya que, como hemos visto en casos anteriores, los policías tienen menos derechos al momento de defendernos a nosotros ante un acto delictivo que el propio delincuente. El propio delincuente tiene más derechos e inclusive puede denunciar a los policías y el policía es el que va preso. Por lo tanto, yo creo que se debería atacar ahí también, un poco reformar las leyes para garantizar y proteger a los policías y que ellos cumplan su trabajo y nos cuiden de la mejor manera. ¿Qué pasa con las cifras de femicidio que son tan altas en el país? ¿Cómo lo ves tú y cómo crees que se debería abordar? Bueno, en este caso también, cuando nosotros hablamos del femicidio, estamos hablando de un tema cultural. Este tema del machismo que está estructurado en nuestra sociedad, desde que eres pequeño y te dicen que tú no puedes vestirte de rosado o que tú eres mucho más fuerte que las niñas o que las niñas tienen que hacer lo que tú dices, desde estas pequeñas cosas es que llegamos a que se hagan femicidios. Claro que porque sí. Desde que eres pequeño no te enseñan el respeto a las mujeres. Las mujeres no son menos que nosotros los hombres. De hecho, yo conozco a muchas mujeres que de hecho son un ejemplo para mí, que yo creo que están en unas posiciones mucho más altas de las que yo estoy. En ese sentido, educación. Soy un fiel creyente de la educación y en este sentido creo que es algo que se tiene que cambiar desde este momento. Cambiar el chip al de la sociedad de que nosotros, de que siempre el hombre debe estar por sobre la mujer, no es así. Estamos en la actualidad tenemos que dejar toda esta mentalidad machista, esta mentalidad un poco más retrógrada y aprender no solo del respeto, aprender de hecho del respeto a los demás. Gracias, José Andrés. Doménica, tú como estudiante de colegio, ¿cuáles son los principales problemas de inseguridad que puedes vivir como joven estudiante? Bueno, creo que la delincuencia es uno de los principales a la salida del colegio, entre estudiantes, peleas entre estudiantes, este tipo de cosas, y creo que también es importante esta parte de concientización con valores. Y había visto yo alguna vez un programa en el que les llevaban a jóvenes a las cárceles y les decían como que esto es lo que te espera. Creo que necesitamos un shock, así algo que nos impacte tanto, que quiera y nos incentive a cambiar este tipo de cosas, porque no solamente la inseguridad está cuando salgo y alguien me roba, sino en el mismo colegio, con mis compañeros, y es triste decirlo y es duro decirlo. Los entornos que tú dices, donde también se ha planteado que existen, por ejemplo, muchas drogas que están rodeando a los estudiantes. Sí, también. Pero creo que igual, o sea, la forma creo que yo de combatir esto es alguna clase de shock, algo que les haga ver como la realidad, porque muchos dicen como de esto salgo, cuando yo quiera. No es cierto. Se toma muy a la ligera este tipo de problemas cotidianos que los pueden vivir y que los viven diariamente los jóvenes en la actualidad. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Sus aportes son muy valiosos y sin duda aportan en este proceso de construcción, de pensar un país hacia el futuro. Sofía. Así es, queremos agradecerle a Doménica Argencio, estudiante de comunicación de la Universidad de los Hemisferios, Doménica Mogollón, estudiante de tercer nivel de bachillerato general unificado del Colegio Juan Montalvo, Esteban Flores, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, y José Andrés Murgueito, estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas. Y lo repito nuevamente a todos los expertos que nos apoyaron durante los 7 programas que precedieron de Ecuador al Futuro, autoridades, la sociedad civil que estuvo presente buscando esta construcción plural y sobre todo honesta de estos temas que nos interesan a todos y todas. Completamente, Sofía. Agradecemos a todos por acompañarnos a lo largo de estos 8 programas de Ecuador al Futuro. El acuerdo es ahora. Pero queremos recordarles que regresaremos el próximo lunes. Este lunes que viene con un tema también de actualidad. Los logros deportivos de nuestro país y qué se debe hacer para poder fomentar estas metas, estos logros hacia el futuro. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en Ecuador al Futuro el próximo lunes. Que tengan una muy buena noche. Hasta pronto. Ecuador al Futuro llegó gracias a